Imagina a un hombre común, un simple pescador, que terminaría convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la historia de la humanidad. La vida del apóstol Pedro es una historia de transformación, marcada por momentos de fe inquebrantable, caídas dramáticas y una redención profunda. Pero, ¿qué hizo que este hombre rudo y apasionado pasara de lanzar redes en el mar de Galilea a ser la roca sobre la que se edificaría la Iglesia de Cristo? Quédate hasta el final de este vídeo y descubre cómo la historia de Pedro puede cambiar tu vida. Antes de convertirse en discípulo de Jesús, Pedro, llamado originalmente Simón, llevaba una vida sencilla en Cafarnaúm, una aldea de pescadores a orillas del mar de Galilea. Su día a día transcurría entre largas jornadas en el agua, noches de pesca infructuosas y el incesante esfuerzo por mantener a su familia. Junto con su hermano Andrés, compartía la rutina de un oficio duro y agotador, sin sospechar que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Todo comenzó cuando Andrés, intrigado por la predicación de Juan el Bautista, conoció a Jesús. Impactado por sus palabras, corrió a buscar a Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías». Fue entonces cuando Jesús, mirándolo fijamente, pronunció las palabras que marcarían su destino: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro, Juan 1:42. Pero la verdadera transformación de Pedro no ocurrió de inmediato. Su llamado definitivo se dio en un día que parecía común. Después de una noche entera sin pescar nada, Jesús se acercó a él y le pidió que echara las redes una vez más. Pedro, cansado y escéptico, obedeció. Y entonces ocurrió el milagro. Las redes se llenaron de peces hasta el punto de romperse. Aterrado por lo que acababa de presenciar, Pedro cayó de rodillas y le dijo a Jesús: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Lucas 5:8. Pero Jesús no lo rechazó. Al contrario, le hizo una invitación que cambiaría su vida para siempre. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Lucas 5:10. Sin dudarlo, Pedro dejó atrás su bote y sus redes y siguió a Jesús, iniciando un viaje que lo llevaría a ser testigo de los más grandes milagros. Uno de los momentos más impactantes en su camino ocurrió una noche en el mar de Galilea. En medio de una tormenta, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua. Lleno de audacia, Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo 2:28. Y Jesús le respondió: «Ven». Pedro, sin pensarlo, salió de la barca y comenzó a caminar hacia su maestro. Pero cuando sintió el viento y vio las olas, el miedo lo dominó y empezó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó. Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 2:31. Este momento encapsula la esencia de Pedro, un hombre valiente pero impulsivo, lleno de fe pero también de dudas. Sin embargo, su historia no estaría completa sin hablar del momento más doloroso de su vida, la negación de Jesús. Durante la última cena, Jesús le advirtió que lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Pedro, indignado, respondió: «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». Mateo 26:35. Pero cuando Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote, Pedro, temeroso por su vida, negó conocerlo no una, sino 3 veces. Y en el preciso instante en que pronunció la última negación, el gallo cantó. Entonces, Jesús se volvió y lo miró. Fue una mirada que atravesó el alma de Pedro. Lleno de remordimiento, salió y lloró amargamente. Este momento de caída, sin embargo, no fue el final de su historia. Después de la resurrección, Jesús se encontró con Pedro en la orilla del mar y le hizo una pregunta 3 veces: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Juan 21:15-17. Cada vez que Pedro respondía afirmativamente, Jesús le encargaba una misión: «Apacienta mis ovejas». Con estas palabras, le estaba devolviendo su lugar como líder de la iglesia y restaurando su fe. A partir de ese momento, Pedro se convirtió en un predicador valiente. En el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y proclamó el mensaje de Cristo con tal poder que ese día más de 3.000 personas fueron bautizadas. Pero su camino no fue fácil. Pedro enfrentó persecuciones, prisiones y amenazas de muerte. Fue testigo de milagros impresionantes, como la sanidad de un cojo en la puerta del templo, y su sombra era suficiente para sanar a los enfermos. Al final de su vida, Pedro se encontraba en Roma, donde predicó el Evangelio con valentía hasta que fue arrestado. Según la tradición, fue condenado a muerte por el emperador Nerón y crucificado.
Pero, considerando que no era digno de morir de la misma manera que su maestro, pidió ser crucificado cabeza abajo. Así terminó la vida terrenal de Pedro, pero su legado sigue vivo. Su historia nos muestra que Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los llamados. Pedro fue un hombre con debilidades y errores, pero con un corazón dispuesto a seguir a Jesús hasta el final. A pesar de su trágico final, la historia de Pedro no terminó con su muerte. Su legado trascendió los siglos y su impacto sigue vivo hasta el día de hoy. Pero, ¿qué lo convirtió en una de las figuras más influyentes del cristianismo? Pedro no solo fue testigo de los milagros de Jesús, sino que también experimentó en carne propia la transformación que el Evangelio puede traer a la vida de una persona. Su camino estuvo marcado por momentos de valentía y fe, pero también por dudas y fracasos. Y sin embargo, Jesús lo escogió para ser la piedra sobre la cual edificaría su iglesia. Después de Pentecostés, Pedro asumió su papel como líder de la iglesia primitiva con una determinación inquebrantable. Ya no era el hombre impulsivo que temía hundirse en el agua o que negó a Jesús por miedo. Ahora era un apóstol lleno del Espíritu Santo, dispuesto a dar su vida por la causa del Evangelio. Uno de sus primeros actos de fe ocurrió en la puerta del templo, donde un hombre cojo desde su nacimiento pedía limosna. Pedro, mirándolo fijamente, le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3, 6. En ese instante, el hombre se puso de pie, caminó y saltó de alegría, causando asombro entre la multitud. Este milagro provocó la ira de los líderes religiosos, quienes arrestaron a Pedro y Juan, exigiéndoles que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Pero Pedro, con una valentía que antes no tenía, respondió: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Hechos 4, 19-20. Este fue solo el comienzo de las persecuciones. Pedro fue encarcelado en varias ocasiones, pero siempre confió en que Dios tenía el control. En una de esas veces, cuando estaba encadenado entre dos soldados, un ángel del Señor apareció en su celda, lo despertó y le dijo: «Levántate rápido». Las cadenas cayeron de sus manos y Pedro fue guiado fuera de la prisión sin que los guardias lo notaran. Hechos 12, 7-10. Este escape milagroso reafirmó su fe y su misión. Pedro comprendió que su vida ya no le pertenecía, sino que estaba completamente en manos de Dios. A medida que la iglesia crecía, también lo hacían los desafíos. Uno de los momentos más cruciales de su ministerio ocurrió cuando recibió una visión que le reveló que el Evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Hasta ese momento, muchos creían que la salvación era solo para el pueblo de Israel, pero Pedro fue guiado por Dios a la casa de Cornelio, un centurión romano. Allí, mientras predicaba, el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, del mismo modo que lo había hecho con los judíos en Pentecostés. Pedro comprendió entonces que Dios no hace acepción de personas y proclamó: «En verdad comprendo que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y hace justicia, le es acepto». Hechos 10, 34-35. Esta revelación fue un punto de inflexión en la historia de la Iglesia. Gracias a la obediencia de Pedro, el Evangelio comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Israel, llegando a todas las naciones. Pero con el crecimiento de la Iglesia, también aumentó la oposición. Pedro y los demás apóstoles fueron perseguidos sin piedad. En Jerusalén, el rey Herodes mandó a ejecutar a Jacobo, el hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los líderes religiosos, arrestó también a Pedro con la intención de matarlo. Sin embargo, como ya hemos visto, Dios tenía otros planes y lo liberó de manera sobrenatural. A pesar de todas estas pruebas, Pedro nunca dejó de predicar. Viajó a diferentes regiones, fortaleciendo a los creyentes y asegurándose de que la doctrina de Cristo se mantuviera intacta. Su influencia se extendió hasta Roma, la capital del imperio, donde muchos creen que pasó sus últimos años. La Roma de aquellos tiempos era un lugar hostil para los cristianos. El emperador Nerón, buscando un culpable para el gran incendio que destruyó la ciudad en el año 64 después de Cristo, señaló a los seguidores de Cristo como los responsables. Lo que siguió fue una brutal persecución. Cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados de las formas más crueles. Algunos fueron lanzados a los leones en el Coliseo, otros fueron quemados vivos como antorchas humanas para iluminar las calles de Roma. Pedro, como uno de los líderes más prominentes del cristianismo, fue capturado y condenado a muerte. Pero incluso en su último momento, su humildad se mantuvo firme. Según la tradición,
pidió ser crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Así terminó la vida terrenal de Pedro, pero su legado apenas comenzaba. Su valentía, su fe y su transformación inspiran a millones hasta el día de hoy. A través de su vida, vemos que Dios no escoge a los perfectos, sino que transforma a los dispuestos. Pedro no era el más sabio ni el más fuerte, pero tenía un corazón sincero y una pasión por Jesús que lo llevaron a convertirse en uno de los pilares del cristianismo. Su historia es un recordatorio de que todos podemos ser usados por Dios, sin importar nuestras fallas o nuestro pasado. Él no busca personas sin errores, sino corazones dispuestos a ser moldeados y guiados por su voluntad. Y ahora te pregunto, ¿cómo responderás al llamado de Dios en tu vida? ¿Serás como Pedro, dispuesto a dejar todo por seguir a Cristo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este vídeo te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo vídeo.